Egun on denoi eta ongi etorriak BIP jardunaldietako edizio berri batera. Eta jardunaldi hauetan askok badakizue, baina zaintza eta prospektibaren arloko innovaskeko bazkide diren erakundeen esperientziak partekatzen ditugu. Ekintza honekin, etorkizunean bai pentsatu eta etorkizunari begiratzea bultzatu nahi dugu euskal erakundeetan. Hau da, prospektibarekiko kultura sustatzea euskal erakundeetan. Horretarako gaur Azaro Fundazioko behatokiaren arduraduna den Leire Arrizabalaga dugu gurekin. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de nuestras sesiones BIP. Como sabéis, en estas sesiones compartimos experiencias de vigilancia y prospectiva de organizaciones socias de Innovasque. Lo que buscamos con esta iniciativa es promover en las organizaciones vascas una cultura de prospectiva, de mirar y de pensar en el futuro. Como bien os ha dicho Yana, hoy contamos con Azaro Fundazioa, entidad cuyo objetivo es contribuir a la renovación del tejido empresarial de Leartibai, incidiendo en la competitividad de las empresas existentes y promoviendo la generación de nuevas actividades empresariales y empleos sostenibles, preservando la igualdad de oportunidades y la cohesión social y territorial de las empresas. Es una entidad de 10 trabajadores que engloba el conjunto de sus actuaciones en 3 actividades. La primera, Sustapen Gunea, es un servicio integral de emprendimiento e intraemprendimiento. La segunda sería Empresa Gunea, que sería una aceleración de proyectos de innovación, además de programas específicos para la mejora competitiva de las empresas con necesidad de apoyo en otros ámbitos como la gestión, internacionalización, etc. Y la tercera, Behatokia, que es la antena de oportunidades. Y nos contará su experiencia en torno a la vigilancia e inteligencia, como ha dicho también Ollana, la responsable del observatorio, Leire Arrizabalaga. Es en este área de Azaro Fundazioa donde germina la semilla de la vigilancia e inteligencia para convertirse esta en un recurso estratégico para la organización, como veremos a lo largo de toda la presentación. Como siempre, al finalizar habrá un turno de preguntas que podéis ir las cuestionando a lo largo de la charla en el chat y luego yo se las trasladaré a Leire. Como os he dicho, os agradecería que durante la sesión mantuvierais apagadas cámaras y micrófonos para evitar ruidos de fondo y escucharle mejor a Leire. Y bueno, recordaros para los ya veteranos, ya sabéis que grabamos la sesión y que se pondrá en la web de Innovasque, estará disponible yo creo que a partir de la semana que viene. Y para finalizar, bueno, aparte antes de desearos buen verano y demás, comentaros que la siguiente sesión ya será en septiembre con Angula Sarinaga el 17 de septiembre. Y sin más dilación, Leire, cuando quieras. Egun on guztioi, eta, eskerrik asko Innovaskeri, Ollana, Patricia, aukera hau eskaintziarren Azaro Fundazioari, jornada honetan parte hartu eta, gure esperientzia azaltzeko, ezta? Vamos a empezar, hablándoos un poco de Azaro, cómo empieza en esta aventura de la vigilancia y la inteligencia. Durante el tiempo que vamos a tener, nos gustaría transmitiros cómo comienza Azaro en esta aventura, cuáles son nuestras dinámicas y lo que hemos ido aprendiendo en esta aventura en la que ya llevamos 13 años. Ahí es nada, ¿no? Primeramente, vamos a hablaros de, quiénes somos, ¿no? Azaro Fundazioa, no sé por qué no. Ahora. Cuestiones del directo. Leire, para que te pase, si no me dices a mí. Vale, muy bien. Azaro Fundazioa es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo, como bien ha dicho antes Patricia, es la mejora competitiva de las empresas de Leartibai, prioritariamente, ¿no? Por situaros, Leartibai somos 12 municipios y, los más importantes son, Lekeitio, Ondarroa, Markina, por dimensión, porque importantes son. Y tenemos 3 líneas de actividad principales. Por una parte, Kintzailetza, desde la que ofrecemos y trabajamos con las empresas en sus procesos de intraemprendimiento
ayudamos también a los promotores a desarrollar sus proyectos y, bueno, pues también a nivel comarcal lo que hacemos es, digamos que fomentar la cultura emprendedora en los diferentes ámbitos, ¿no? Sobre todo, bueno, pues con las escuelas. En el otro área de la otra actividad, mejor dicho, de trabajo que tenemos, está muy orientada a la competitividad de las empresas y en ella, bueno, pues trabajamos en procesos de innovación, potenciamos proyectos de colaboración entre las empresas, también procesos de internacionalización para que las empresas puedan bueno, pues, hacer sus pinitos y mejorar en todo lo que es el ámbito de la internacionalización y, por otra parte, también bueno, pues, trabajar con ellas en lo que son proyectos de aceleración. Y, por último, tenemos el observatorio, que, como bien han mencionado hoy Ana y Patricia, bueno, pues es, digamos, el ámbito desde donde Asaro realiza una vigilancia proactiva para la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y, además, es el área desde donde llevamos toda la gestión de lo que es el proceso de inteligencia y de vigilancia e inteligencia dentro de Asaro Fundación. ¿Cuál ha sido nuestro recorrido? ¿Cuál ha sido bueno, pues nuestro andar, digamos, en toda esta aventura en el mundo de la vigilancia y la inteligencia, ¿no? Nosotros en el 2006-2008, bueno, pues en plena crisis, viendo las orejas al lobo, con un sector maduro comarcal, decidimos realizar vigilancia proactiva buscando oportunidades de negocio en, digamos, nuevos sectores emergentes, ¿vale? Y es ahí donde, bueno, pues tenemos nuestra primera experiencia con la vigilancia. Nosotros no hablábamos de vigilancia e inteligencia, hablábamos solo de vamos a vigilar, nosotros decíamos jun eta ekarri, ¿no? Buscar, analizar oportunidades y traerlas. Y entonces, bueno, pues fuimos estableciendo una dinámica de vigilancia en ese sentido. Con el tiempo, bueno, pues a lo largo de los años trabajando esa dinámica, pues de ser, digamos, una vigilancia al principio, pues como muy llevable, pues vemos que se va complicando, que el volumen de información que tenemos que manejar va aumentando y, bueno, pues empiezan las primeras dificultades, ¿no? En cómo gestionar esa información, cómo recoger esa información, cómo validar esa información. Entonces, vemos la necesidad de sistematizar la vigilancia. En ese momento nosotros estamos enfocados en vigilancia, lo de la inteligencia luego lo hemos ido aprendiendo y nos basamos en lo que es la 1.166.006, bueno, pues para definir todos esos procesos que nos ayudaran a poder hacer todo este proceso de una manera pues mejor. En el 2013 nos preguntamos, estamos haciendo vigilancia para la mejora competitiva de la comarca y nosotros como Asaro, ¿cómo innovamos? ¿Hacemos vigilancia para mejorar nuestros servicios? Y con esa pregunta y esa reflexión, pues en el 2013 lo que hacemos es aplicarnos el cuento, como se dice, y definimos nuestros procesos de vigilancia e inteligencia para la mejora competitiva propia de Asaro. En el 2014, pues visto que nos habíamos basado en la definición de los procesos en la UNE, pues decidimos certificarnos. Y entonces, bueno, pues nuestro proceso de vigilancia e inteligencia pues está certificado desde entonces bajo la UNE. Seguimos adelante en este periplo y, bueno, pues las empresas con las que trabajábamos, pues ven también interesante, bueno, pues esa forma de hacer vigilancia y esa forma de gestionar la información que tenemos.
Entonces, bueno, pues nos piden compartir con ellos esa plataforma para la gestión de la información que habíamos creado y comenzamos en el 2014 a implementar procesos de vigilancia e inteligencia ad hoc en las empresas. Posteriormente, con todo este recorrido de acciones que realizamos en el BEATOKI, realizando informes de prospectiva que le llamábamos en aquel entonces, sobre sectores concretos, de análisis de oportunidades de negocio, más toda la experiencia que estábamos acumulando en lo que era el proceso de vigilancia e inteligencia, pues decidimos metodologizar todo eso y en el 2019 lanzamos nuestro método, ¿no? Que le llamábamos IT, ¿no? Innovate and Transform. Y desde entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues aprender y mejorar, aprender y mejorar y aprender y mejorar. Visto toda esta aventura, lo que sí nos hemos dado cuenta y de lo que es, sí tenemos certeza es de que la vigilancia se ha convertido para Salo en un recurso estratégico y que nos está ayudando pues, y es una base importante para todos esos nuevos programas que ponemos en marcha y para todas esas oportunidades que podemos acercar a las empresas del entorno. Como comentaba, pues nosotros comenzamos de una manera, digamos, un poco especial, ¿no? Cuando la gente habla de vigilancia e inteligencia, muchas veces lo que se enfoca es en cómo mejorar bueno, pues, los servicios internos, en cómo innovar aquellas bueno, acciones o tareas que desarrolla dentro de la empresa y en nuestro caso fue más pensando en el entorno, ¿no? Comarcalmente, cómo podíamos ofrecer innovaciones a las empresas del entorno. Y es así como empezamos a trabajar. Comenzamos con una Excel donde recogíamos las noticias, alertas mediante RSS, pero el volumen de información y su análisis pues, fue tomando tal dimensión que empezamos a sufrir el síndrome BEATOKI, ¿no? Que es como internamente nosotros le empezamos a llamar. Y entonces nos empezamos a preguntar cómo ordenar toda esta información, cómo conseguir que esta información que sea de verdad pues la que necesito, ¿no? Que sea útil, cómo puedo evitar todo ese ruido que me entra. Entonces empezamos a darle importancia a que teníamos que organizarnos de una mejor manera y que teníamos que darle una vuelta a cómo estamos haciendo todo ese proceso de vigilar y convertir luego esa vigilancia en inteligencia. Entonces, teníamos unos sectores emergentes estratégicos definidos, teníamos unos responsables definidos, habíamos definido unas fuentes de información, ferias, webs, prensas especializadas. Analizando todo eso, poníamos focos concretos sobre los cuales ya hacíamos estudios más concretos, pues estudios sobre tecnologías, estudios sobre sectoriales. Y luego teníamos una dinámica interna a la cual le llamábamos antena villera, en la que compartíamos esa información y sobre esas noticias recogidas sacábamos conclusiones y definíamos acciones concretas, ¿no? Y las dificultades con las que nos encontramos fueron las que os he comentado, ¿no? De repente nos encontramos con un gran volumen de información sobre la que cada vez nos costaba más poder tomar decisiones por el mare magnum de información que teníamos y entonces vemos la necesidad de ordenar ese proceso y vimos en la UNE 166.006 una oportunidad para poder procedimentar todo aquello que estábamos haciendo. Y ese fue nuestro comienzo y en ese comienzo pues lo primero que vimos fue que hasta ese momento sin tener herramientas digitales bueno pues nos habíamos apañado muy bien. Nuestro primer proceso de vigilancia e inteligencia estaban basados en Excel y Word que nos funcionaban muy bien, pero al aumentar el volumen de información, pues vimos la necesidad de tener
pues otras herramientas que nos facilitaran el trabajo. Entonces, realizamos ese diagnóstico de necesidades, teniendo en cuenta el tipo de información que teníamos, cuál era la estructura sobre la cual estábamos trabajando en ese momento, cómo analizábamos esa información, el volumen de información, y empezamos a definir lo que es nuestra herramienta, a la cual en aquel momento le llamábamos SIE y ahora pues ha evolucionado a Intune, ¿no? Y ahí, bueno, pues definimos dos bloques de trabajo, uno muy orientado a la vigilancia y el otro orientado a la inteligencia. Y con ello, pues definimos también nuestros procesos internos de trabajo, cómo lo queremos hacer, cómo lo estamos haciendo hasta ahora y cómo podemos mejorar eso. ¿Para qué? Bueno, pues para que al final el tiempo que invertíamos pues, fuera optimizado. Y comenzamos a ordenar todo lo que hacíamos en las áreas de vigilancia que teníamos, que por aquel entonces eran 4, salud, medio ambiente, muy orientado a tecnologías limpias, acuicultura y energías renovables. Y cada una de estas áreas pues, se basaba en la dinámica que os he comentado anteriormente, con un responsable, un área concreto de vigilancia y dentro de ese área pues, unos procesos de trabajo concretos. Y es así como empezamos. Y entonces, bueno, pues comenzamos a trabajar de esa forma y a día de hoy lo que tenemos son 2 dinámicas establecidas de todo aquello que aprendimos haciendo vigilancia e inteligencia para la mejora competitiva de la comarca. Pues establecimos también una dinámica interna a la cual le llamamos Asaro Go Future y a día de hoy pues tenemos estas 2 dinámicas establecidas. En una lo que hacemos es la búsqueda de oportunidades para la innovación para, digamos, nuestro público objetivo y estamos atentos a los cambios externos que pueden ofrecer y las oportunidades que pueden ofrecer esas oportunidades para las empresas, y en la otra lo que hacemos es una vigilancia para nuestra propia mejora competitiva. Y como bien he dicho antes, pues para nosotros la vigilancia pues se ha convertido pues eso, en lo que es un recurso estratégico en todo lo que es nuestro proceso de mejora. Os hemos contado cómo estamos estructurados, de dónde venimos, por qué comenzamos a hacer vigilancia y ahora lo que os vamos a explicar es, bueno, pues una vez de lo que aprendimos en el proceso del observatorio, cómo poco a poco fuimos dándole forma a lo que es la mejora competitiva de la organización, que, bueno, pues le pusimos un nombre un poco rimbombante para que nos sintiéramos motivados a la hora de hacer todas estas actividades. Lo primero que hicimos fue hacer una reflexión interna. Y en esa reflexión interna pues nos hicimos una serie de preguntas en las que, bueno, pues estaban muy orientadas a, bueno, esas acciones que estaban relacionadas con la vigilancia y analizarlas si las hacíamos internamente o no, ¿no? Si realizábamos lecturas de temáticas de nuestro interés, pues la respuesta normalmente era sí. ¿Lo hacíamos de manera ordenada y periódica? Pues no. También nos preguntamos, ¿me preocupo de saber qué hacen entidades como la mía? Pues sí, pues porque leo algunas noticias, durante el año me acerco a algunas de esas entidades para saber qué es lo que hacen, pero luego comparto esa información, la recojo de manera ordenada para que en la toma de decisiones del plan de gestión, del plan estratégico me puedan valer. Pues no, no lo hacíamos de manera ordenada. Por lo tanto, llegamos a una conclusión y era que vigilar, vigilo. Pero lo que no estaba muy claro era qué hacíamos con esa información, cómo la compartíamos, si lo hacíamos de manera periódica o no, ¿no? Y bueno, aquí os quiero lanzar una reflexión porque estoy seguro que en la mayoría de las organizaciones como la nuestra, que somos pequeñitos, 10 trabajadores,
cosas se hacen y vigilar se vigila. Lo que nos falta igual es la costumbre de hacerlo de forma sistemática y sobre todo no solo de vigilar, sino de luego poder crear espacios donde podamos hablar sobre eso que hemos visto, sobre eso que hemos leído, para bueno, pues poder utilizarlo en la toma de decisiones internas. Entonces, bueno, pues nos dimos cuenta que de alguna manera, como os he comentado, vigilamos, pero que nos faltaba estructurar todo eso. Y pues dimos el paso y empezamos a hacer lo mismo que habíamos hecho con el Behatokia, pero a nivel interno, por lo que pasamos a definir áreas concretas y a establecer una dinámica con acciones y responsables, es decir, áreas que lo que significa son áreas de vigilancia, que lo que significa es que es una temática que es de interés estratégico para la empresa y tener ahí la información ordenada y luego tener pues un modelo organizativo que me ayude a explotar esa organización. Por lo tanto, el sistema de vigilancia y de inteligencia pues debe de adaptarse a la organización y no al revés, ¿sí? Os comentaba que nosotros al principio lo hacíamos de una manera muy simple porque no necesitábamos ninguna otra sofisticación, pero con el paso del tiempo, pues por el tipo de dinámica que teníamos, pues esa sofisticación, digamos, pues nos pidió tener que recurrir a otra serie de dinámicas y de herramientas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos planteamos? ¿Por qué queremos hacer esa vigilancia interna, ¿no? Sobre todo. Bueno, pues porque veíamos que queríamos identificar las amenazas que pudieran existir o las oportunidades que pudieran existir. Queríamos también tener una toma de decisiones más sólida, una mejor planificación. Queríamos identificar cambios para poder identificar nuevos proyectos, estar al tanto de nuevas ideas, cómo no, queríamos hacer vigilancia e inteligencia también para la cooperación. En definitiva, lo que queríamos era, bueno, pues mejorar nuestra competitividad y hacer una mejor gestión del conocimiento. Y entonces, pues nos ponemos las pilas, como se dice, y bueno, pues nos ponemos a trabajar sobre esta serie de etapas que seguramente muchos de vosotros ya conocéis. Entonces, internamente, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Bueno, pues lo que empezamos a hacer fue, primeramente, creamos un equipo que se encargara del desarrollo de estas acciones. Primeramente empezamos con la revisión del plan estratégico de Asaro y los retos y los objetivos que teníamos marcados. Posteriormente, una vez que analizamos esto, ese análisis lo llevamos a entrevistas con los responsables de cada, he puesto entre comillas, departamento, por no llamarle área, por no confundir conceptos. Entonces, nosotros en Ekintzailletza, en Empresa Gunea y en Behatokia, a esos responsables les hacemos una entrevista para detectar, bueno, cuáles son nuestras actividades clave, cuáles son los retos, en qué tendríamos que especializarnos, qué nos falta para llegar. Y no solo a estas personas, sino teniendo en cuenta la dimensión de nuestra organización, pues también abrimos, digamos, este análisis con estas entrevistas pues a los demás miembros de la organización. Con toda esta información, lo que hacemos es la definición de cuáles eran las áreas de vigilancia que para Asaro eran interesantes, teniendo en cuenta las necesidades que teníamos y también cómo era mejor organizar la información. Después de tener las áreas, asignamos un responsable por cada área. ¿Y su labor cuál es? Bueno, pues la de valorar la información que se recoge en la propia plataforma y no solo eso, también el alimentar esa plataforma con aquella documentación, actas de jornadas a las que asiste o documentos estratégicos que se publican
recogerlos también en esa plataforma para que luego puedan ser utilizados en la fase de inteligencia. Y definimos la matriz de vigilancia. ¿Y esa matriz de vigilancia qué significa? Bueno, pues al final es cuál es el área de vigilancia, qué objetivos me marco sobre ese área de vigilancia y cuáles son los factores críticos a vigilar, además de dónde voy a conseguir esa información, ¿no? Las fuentes de información que voy a utilizar. Y voy identificando esas fuentes de información, cuáles son a las entidades a las que quiero tener vigiladas, por ejemplo, cuáles son mis blogs de interés, los cuales quiero tener vigilados. En definitiva, bueno, pues las diferentes fuentes a las que me interesan tener vigiladas para luego poder utilizarlas en esa fase de inteligencia. Entonces, ¿cuál fue el primer reto? Pues ordenar lo que teníamos hasta el momento, porque si asistíamos a jornadas, si teníamos relación con nuestro público objetivo, tanto emprendedores como empresas con las cuales teníamos relación y realizábamos actas sobre visitas, pero luego no las teníamos recogidas en un espacio que nos ayudaran a tomar decisiones. Primer paso, ordenar lo que ya teníamos. Y vuelvo a la reflexión que os he planteado antes. Seguramente vosotros también en vuestras entidades ya tenéis identificadas fuentes de información que utilizáis, pero que luego, bueno, pues su uso se diluye porque no tenemos estructurada lo que es el proceso de vigilancia e inteligencia. Y así es como empezamos, de una manera sencilla, con tablas como esta, pues donde recogíamos nuestras áreas de vigilancia, para qué queremos hacer vigilancia, cuál es el objetivo, cuál es el responsable y ese responsable cuál va a ser las funciones que va a tener dentro del proceso que nos hemos planteado. Avanzando, bueno, pues pasamos a la puesta en marcha del sistema. Después de ese diagnóstico, pues ya lo que nos tocaba era, bueno, ya sabemos sobre lo que queremos vigilar y ahora tenemos que poner esto en marcha. Entonces, se asigna un responsable de lo que es todo el proceso de vigilancia e inteligencia, quien es un poco el que nos orienta, el que a veces nos pincha, oye, os habéis dormido y hay que hacer vigilancia, no ha subido esta información. Nos marcamos una persona a la cual digamos que es el cuidador de que este sistema, de que este proceso funcione. Y luego también pues, el responsable, como he dicho antes, del área y el analista de la vigilancia, ¿vale? En algunos casos, el responsable del área de vigilancia es la persona que trabaja tanto identificando las fuentes de información como analizando, haciendo una primera criba de esa información que llega, como haciendo la valoración de la información que es interesante. Y en algunos otros casos, este trabajo de analista, como luego os explicaré más adelante, pues lo hace una persona concreta dentro de la organización y las personas responsables del área lo único que hacen, entre comillas, lo único es valorar esa información que ya está depurada de antemano. Se ponen en marcha las unidades de vigilancia y primeramente, bueno, pues se incluyen todas esas fuentes de información con las que ya contábamos, ¿no? Pues esas actas de reuniones, esos informes de visita, los estudios específicos de benchmarking, pues que solíamos y solemos hacer, ¿no? Pues este año vamos a visitar 5 organizaciones como la nuestra para saber bueno, pues en nuestras áreas de interés, emprendimiento, servicios a empresas, pues cuáles son los servicios que tienen, cómo están trabajando ellos. Bueno, pues recoger toda esa información, además de la que nos pudiera venir de fuentes provenientes de Internet. Entonces, se establece esta dinámica para guardar todos estos documentos
además de para ir recogiendo la información de noticias y de revistas especializadas. Una vez de que ponemos en marcha ya dentro de la plataforma cada área de vigilancia, pues lo único que nos queda ya es, bueno, pues hacer que esa vigilancia funcione, que además de vigilar, validemos la información que nos llega y además de validar y valorar la información que nos llega, pues la convirtamos en inteligencia, ¿no? Es decir, que utilicemos toda esa información para la toma de decisiones. Entonces, nos marcamos una dinámica de trabajo, una valoración semanal de la información que se recoge en la plataforma por parte de la persona responsable, además de aquella documentación que resultara de interés y que no se recoja de forma automática. Esta información es analizada y se comparte. Y se comienza con la realización de boletines por cada una de las actividades de Azaro, es decir, Empresa Gunea con un boletín, Ekintzailetza con otro boletín, pero con el tiempo, como ya os comentaré más adelante, pues este proceso es dinámico. Entonces, cada actividad empieza a interiorizar este proceso de compartir información y, bueno, pues se empieza a realizar de diferente manera. Y en ese análisis, y para el análisis de la información, porque aparte de compartir tenemos que analizar la información, pues dentro de cada área nosotros ya teníamos unas estructuras concretas para la coordinación y Azaro Fundazioa no crea ninguna estructura especial. Lo que se le hace es, en esas dinámicas de reuniones que ya existían, darle un espacio a lo que era la vigilancia y la inteligencia. En el caso del observatorio, por ejemplo, por el volumen de información, pues una de las herramientas que utilizamos es el mapa mental. En el caso interno de la mejora competitiva de la organización, en Azaro Go Future, pues, por ejemplo, los mapas mentales es una herramienta que no utilizamos. Con esto quiero decir que tenemos que adecuar el proceso de vigilancia e inteligencia pues, a las necesidades que vayamos teniendo. ¿Qué hemos visto? Pues que la vigilancia nos enseña que el entorno es cambiante y que las necesidades de nuestro público objetivo también van cambiando. Por lo que las necesidades de vigilancia dentro de Azaro Fundazioa pues también han ido cambiando. Entonces, nuestro mapa de áreas de vigilancia para la competitividad de la organización, en un principio recogía 5 áreas: emprendimiento, transformación empresarial, empresas de la comarca y vigilancia e inteligencia. Y en el 2018 pues se empiezan a crear nuevas áreas. ¿Por qué? Pues por este entorno cambiante que tenemos y teniendo en cuenta las estrategias que quiere fomentar Azaro y los objetivos que quiere conseguir, pues por poneros un ejemplo, en el 2018 pues se crea otra área de vigilancia relacionada con las STEAM, ya que es una dinámica dentro de Azaro Fundazioa. Y en el 2020, por ejemplo, se realiza otra modificación importante como reacción a la crisis sanitaria y creamos nuevas áreas de vigilancia muy orientadas a lo que es la reactivación industrial, orientada pues tanto al emprendimiento como a industria como a desarrollo local. Entonces, bueno, pues todos los años se realiza un repaso de las áreas de vigilancia en marcha y se valora la necesidad de creación de alguna nueva área o del cierre de alguna de las áreas que ya teníamos en marcha. Y además también, bueno, pues se priorizan las áreas porque teniendo en cuenta el plan de gestión y también los recursos, porque como bien sabéis, bueno, pues los recursos son limitados y bueno, pues hay que poner la intensidad en aquellas áreas
bueno, pues en las que durante ese año pues puedan tener más importancia y sean priorizadas. Y seguimos con nuestra aventura dentro de la vigilancia y la prospectiva. Como os he comentado, bueno, empezamos con el observatorio. Por otra parte, luego vimos la necesidad de internamente también innovar, y para eso veíamos clave poner un proceso de vigilancia e inteligencia internos. Y con estas dos dinámicas, las cuales se retroalimentan, bueno, pues Asaro lo que hace es pues identificar nuevas necesidades en las empresas, identifica también nuevas tendencias y con ese matching lo que hacemos es definir pues, nuevos programas y nuevos servicios dentro de la organización. Dentro del observatorio, como os he comentado al principio, teníamos 4 unidades de vigilancia que con el tiempo pues también han ido evolucionando. Esta evolución, por poneros un ejemplo, es posible siempre y cuando pues, la inteligencia no se olvide, ¿no? Y se establezcan mecanismos para la toma de decisiones. Como comentaba, pues nosotros como ejemplo comenzamos con una área orientada al medio ambiente que os he comentado antes. Trabajando ese área, pues comenzamos a identificar nuevos modelos económicos que se estaban dando, donde la sostenibilidad tenía más importancia, donde a los residuos se les estaba dando más importancia y lo que vemos entonces es que hay una oportunidad de, a nivel comarcal, bueno, pues poder establecer otra serie de dinámicas, ¿no? Otra serie de pautas para poder tener un modelo económico distinto. Y entonces pusimos en marcha un área de vigilancia denominada Blue Economy. Aquellos que nos conocéis sabéis que pusimos en marcha muchas actividades en torno a este ámbito y seguimos vigilando. Y descubrimos que en esa vigilancia, dentro de esos modelos de sostenibilidad, pues la economía circular estaba cogiendo peso y por las características que tenía, pues aun siendo disruptiva, pues tenía un mejor encaje en ese momento en el tejido empresarial. Por lo que, bueno, pues de nuestra área de vigilancia de medio ambiente pasamos a la de Blue Economy y dimos otro salto a definir un área de vigilancia en torno a la economía circular. Por poneros un ejemplo para que veáis un poco la trazabilidad y la importancia de la parte de inteligencia. Y luego, como os comentaba, pues esas dos dinámicas es importante y a nosotros es lo que nos ha ofrecido el tener esas dos dinámicas en marcha, poder conseguir, que interactúen entre ellas. ¿Para qué? Pues lo que he comentado antes, ¿no? Poder definir nuevos servicios y programas. Como ejemplo, bueno, pues haciendo vigilancia sobre la economía circular y desde el BEATOKI identificamos tendencias, identificamos oportunidades de negocio en ese ámbito. Haciendo vigilancia desde la mejora de la competitividad de la organización, desde Go Future Asaro, identificamos necesidades de las empresas de nuestro entorno, porque las tenemos vigiladas, porque las visitamos, porque leemos sus noticias. Y esto nos da la posibilidad de, sentándonos internamente, a definir pues, proyectos como pueden ser Make It Circular, en el que pues trabajamos con las empresas y las universidades en definir retos, en solucionar retos que las empresas tienen en el ámbito de la economía circular. Por poneros otro ejemplo rápido, en megatendencias,
realizamos desde el observatorio, desde el Beatokia, la vigilancia sobre megatendencias. Esas megatendencias se comparten dentro de la organización. Asaro, desde lo que es la vigilancia sobre las actividades internas, hablando con las empresas, vemos cómo todo el tema de lo que es el vehículo eléctrico pues está surgiendo interés. Vemos, por otra parte, que en otras entidades como la nuestra, vigilando otras entidades como la nuestra, se están realizando actividades en torno a esa temática. Bueno, pues teniendo en cuenta todos esos inputs, en Asaro Fundazioa se define un proyecto relacionado con Smart Mobility. Si recordáis, antes os decía que para nosotros la vigilancia también es importante para la cooperación, y en este caso es lo que ha sucedido. Vigilando que otras entidades también tienen interés en este ámbito y que están desarrollando diferentes actividades en el área de Smart, por ejemplo, pues hemos conseguido tener un proyecto en colaboración en torno a este área. Vale, pues vigilamos, además de vigilar, valorizamos y valoramos y ponemos en valor toda esa información, pero todo este proceso necesita tener un seguimiento y ser medido para ver qué resultados vamos obteniendo, si tenemos que mejorar el proceso en sí, qué mejoras tenemos que incorporar. Dentro de nuestra organización, pues lo que tenemos definido son una serie de indicadores que nos ayudan a hacer ese seguimiento y poder trabajar sobre las mejoras que el propio sistema pues tiene. Entre esas, bueno, pues ahí podéis ver cómo, por una parte, medimos cómo los proyectos que, digamos, salen o son derivados de toda esta vigilancia que hacemos, tanto en Enpresa Gunea como en Ekintza Ietza como en Beatokia. También tenemos la trazabilidad y tenemos objetivos sobre a cuántas jornadas asistimos. Tenemos la trazabilidad de las tendencias que identificamos, tenemos la trazabilidad de cuántas ideas nuevas definimos resultante de todo este proceso, de estas dos dinámicas que tenemos en marcha. Y todo ello, bueno, pues sobre todo coordinado y controlado, entre comillas, eso del control, bueno, pues desde ese responsable de todo el proceso y también desde el Coordinazio Taldea, bueno, pues que es la encargada de capilarizar el plan estratégico y el seguimiento del plan de gestión. Hay que decir que en Asaro Fundazioa todas estas dinámicas de las que os estoy hablando están incluidas dentro del plan de gestión. Las personas tenemos asignadas horas para la realización de todas estas tareas, como si fuera pues un programa o un servicio dentro de cada una de las actividades. Como conclusiones, bueno, operativamente. Pues operativamente y algunas presentaciones que he oído dentro de estas dinámicas que tiene Innovasque, pues bueno, nos sentimos muy identificados con ellas. Predisposición. Hay que interiorizar los nuevos procesos de trabajo, romper con las dinámicas anteriores y adaptación, en nuestro caso, a la plataforma. Veníamos de una dinámica de trabajo concreta. Y bueno, pues la utilización de la herramienta, pues tenemos que reconocer que también nos ha costado a nosotros. Otra dificultad, entender el proceso de una forma sistemática. No
si me sobra tiempo, ¿vale? Esto no es una cuestión de si me sobra tiempo, esto es una cuestión de que aporta en la toma de decisiones, aporta en que podamos desarrollar y podamos definir proyectos más innovadores, y esto no puede quedar en manos de si me sobra tiempo. La información que se recibe vía informes, actas de visita, clientes, ferias, jornadas, etcétera, pues no se recogen de forma adecuada, ¿no? Pues hemos aprendido mucho, pero bueno, pues sigue costando. Pérdida de trazabilidad entre el análisis de la información y la toma de decisiones de la vigilancia a la inteligencia. Pues a veces todo eso que vigilamos pues no llega luego a la parte de inteligencia. Y en algunas áreas de vigilancia pues también hemos tenido dificultades para evitar el ruido, ¿no? Por mucho que utilicemos palabras clave para que nos entre poco ruido y las noticias que nos vayan llegando sean específicas, pues bueno, a veces cuesta. ¿Qué soluciones hemos ido aplicando? Por una parte, internamente, trabajo de sensibilización interna. Ese responsable de todo el proceso de vigilancia e inteligencia, pues ha tenido que trabajar y trabaja mucho, bueno, pues en recordar lo importante que es, en facilitarnos la dinámica, en ponernos, digamos, en nuevas tareas que nos ayuden a interiorizar el proceso y bueno, pues a unir los resultados de la vigilancia a la definición de nuevos proyectos, ¿no? En hacernos ver eso. La asignación de horas en el plan de gestión anual, como os he comentado, pues al final esto ya no es una cuestión de si tengo tiempo, sino está medido. Uy, que me ha ido la presentación, no sé por qué motivos. Nosotras la vemos, Leire. ¿Ah, Bueno, sí? ahora no, ahora ya se ha vuelto. Vale. A ver, ponte Problemas de directo, no sé qué ha sucedido. No pasa nada, esto siempre pasa. Vale. A la última, donde estabas ya, que ya estás Sí. presentando, así que tranquilo. Vale. Oye. Nada. Si es que no te pasa, te lo paso yo, ¿eh? No, sí me pasa. Lo que se me ha hecho es. A ver. Aquí estamos. En las soluciones. Bueno, pues como comentaba, la asignación de horas en el plan de gestión anual. Otra solución, pues adecuar los flujos de información. Como os he comentado, en algunas áreas pues no se desarrollan boletines, pues ya que la información relevante se recoge en la plataforma, en nuestro caso, con oportunidad de filtrarlo por tendencias para poder hacer las lecturas más sencillas y cada equipo de trabajo pues realizar la lectura en la propia reunión de la propia plataforma, por ejemplo, ¿no? Luego, un seguimiento más explícito de los indicadores. Pues al principio no teníamos indicadores definidos, luego fuimos definiendo una serie de indicadores que, bueno, con el tiempo pues también los hemos ido modificando, ¿no? Según vamos creciendo y aprendiendo. Y compartir en las reuniones, Barné Formació, la información analizada y más relevante de cada área. Nosotros internamente tenemos una reunión en la que compartimos los proyectos estratégicos de cada área y lo que decidimos fue darle espacio a la vigilancia y a los trabajos de inteligencia que se hacían y hacerlos públicos. El proceso mismo de vigilancia e inteligencia, ¿para qué nos ha servido? Bueno, pues para poder definir mejor los programas dirigidos al tejido empresarial, como os he comentado. Pues el programa de Make It Circular, el programa SMART y otros muchos programas que hemos puesto en marcha. Para la identificación de tendencias que hemos convertido luego en líneas estratégicas de trabajo. Economía circular para nosotros se ha convertido en una línea estratégica de trabajo
porque desde el 2012 ya veníamos vigilando tendencias, qué estaba sucediendo, y nos ha llevado a que esto se convierta pues, en un área, en una línea, mejor dicho, estratégica para nosotros. Para definir proyectos que a su vez, bueno, pues se han convertido en parte del sistema de vigilancia, ¿no? Como fuente de información. Lo que queremos decir con esto es la vigilancia, nuestras fuentes de vigilancia se han ampliado. Trabajar en proyectos europeos, por ejemplo, relacionados con la búsqueda de oportunidades en ámbitos concretos, bueno, pues eso nos ha abierto pues, una nueva fuente de información, ¿no? Entonces, digamos que la vigilancia no la hacemos solo por las fuentes que hasta ahora teníamos identificadas, sino que según vamos evolucionando, pues vamos incorporando más fuentes. Para mejorar nuestro propio proceso de vigilancia e inteligencia, desde el Go Future Asaro, un área clara de vigilancia para nosotros es el propio de vigilancia e inteligencia. Por lo tanto, vamos mejorando este proceso, vamos identificando colaboraciones, vamos viendo otras maneras de hacer de otras organizaciones en este ámbito, y eso nos sirve pues, para una mejora continua. Para mejorar la organización interna nuestra, ¿no? También, bueno, pues la evolución de cómo vamos trabajando, pues también nos ha traído el organizarnos de diferente manera dentro de la organización. Incorporar una cultura de trabajo que con el tiempo, bueno, pues se ha convertido parte del ADN de la empresa, ¿no? Tengo que crear un nuevo área de vigilancia para, como os comentaba, pues cada año nuestras áreas de vigilancia cambian. Hay algunas estratégicas que siguen funcionando, en las que cambiamos las palabras clave que son de nuestro interés, pero también surgen nuevas áreas de vigilancia que pueden tener pues, una duración de un tiempo determinado y que nos ayudan a, sobre temáticas concretas, pues poder estar al día, poder analizar esa información y realizar una toma de decisión pues, más correcta, digamos, ¿no? Y hemos ido aprendiendo que la vigilancia sí o sí tiene que estar alineada con los retos y los objetivos estratégicos de la empresa. Para nosotros eso es clave y, como os he comentado, bueno, pues todos los años, junto con el plan de gestión, vamos revisando también cuáles van a ser las áreas de vigilancia a las cuales les vamos a dar prioridad. También hemos aprendido que la vigilancia no es solo contar con una herramienta, ¿no? Y de hecho, la herramienta, como pone ahí, no es la finalidad. La herramienta tiene que ser un medio, y esa herramienta puede ser una herramienta digital o pueden ser herramientas internas que vayamos nosotros generando, dependiendo un poco de cuál va a ser nuestra dinámica de trabajo. La sistematización sí es algo clave, pero tiene que ser un proceso vivo, ¿no? Necesita de revisión, hay que ir ajustando a las necesidades del momento de la organización y sobre todo a las formas de hacer de la organización. Seguramente lo que hacemos en Asaro puede servir de inspiración a alguien, pero todo el proceso íntegro no es de aplicabilidad, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras formas de hacer. La vigilancia e inteligencia, además, es un proceso colaborativo, ¿no? Hay que tener herramientas que faciliten esa colaboración. Puede ser la creación de mapas mentales colaborativos, puede ser, como hemos hecho nosotros, darle un espacio en aquellas reuniones que tenemos de seguimiento dentro de las actividades, pero hay que entender que esa información tiene que fluir y que esa información tiene que llegar a diferentes personas, bueno, pues para que entre todos podamos generar nuevos proyectos. Aquí os diría, por ejemplo, que en este momento en Asaro Fundazioa tenemos 8 unidades o 8 áreas de vigilancia
En esas áreas de vigilancia hay un responsable, bueno, pues que realiza esa primera valoración de las noticias, pero esa información llega a todas las personas que forman parte de lo que es la actividad, ¿no? Pues si hablamos de emprendimiento, a las personas que están en emprendimiento o en empresa Gunea o en Behatokia. Y en la parte del observatorio, por ejemplo, pues esas áreas de vigilancia, como he dicho, pues también van cambiando y en estos momentos pues estamos enfocados en 3 áreas de vigilancia. Empezar con poco. Empezar con poco creemos que es importante y es una lección aprendida. Es un proceso progresivo. Ahora, de repente, no tenemos por qué volvernos locos y, bueno, ¿y cuántas áreas? Y 5, y bueno, pues pongo en marcha todas las áreas. A nosotros nos ha ayudado mucho, bueno, pues hacerlo de forma progresiva, de forma paulatina, para ir interiorizando también lo que hacemos, para ver qué mejoras se pueden hacer y, bueno, poco a poco, una vez interiorizado el proceso, pues ir, digamos que capilarizándolo a toda la organización. ¿Qué más hemos aprendido? Pues la importancia de definir los objetivos también de la vigilancia. Eso también, ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero vigilar sobre este área concreta? ¿Y qué quiero vigilar? ¿Y cuál es el objetivo? Eso es importante marcártelo. ¿Por qué? Porque eso te va a dar también cuáles van a ser las palabras clave que vas a tener que utilizar. Cuanto más claro tengas eso, más clara va a ser tu forma de vigilar, menos ruido te va a llegar y a la hora de valorizar toda esa información, pues la información que te va a llegar va a ser mucho más, digamos, útil. Afinar en las palabras clave, lo acabo de comentar, ¿no? Si afinamos con las palabras clave, facilita el no caer en la infoxicación, que muchas veces es el miedo que nos da a las organizaciones. Cuando se oye hablar de vigilancia y de inteligencia, pero eso, ¿cuántas noticias? Y luego, ¿cómo filtras todo eso? Bueno, pues la clave está en las palabras clave. Lo importante no es recibir mucho, sino que lo que recibas sea interesante y me resulte interesante. Y aún así, pues una buena vigilancia, bueno, pues requiere de tiempo e implicación y tiene que ser interiorizado como una actividad estratégica y hay que darle espacio dentro de la organización. Como para nosotros, la lección aprendida ha sido incorporarlo en el plan de gestión, como cualquier otro proyecto, y asignarle recursos para la realización de la misma. Y por finalizar, después de toda esta reflexión, sí me gustaría transmitir que estoy segura de que ya hacéis vigilancia en vuestras organizaciones, seguro, seguro que leéis noticias y lo que nos falta muchas veces es el ordenar, el que esa información no se quede en un cajón, en que la capilaricemos dentro de la organización y esas formas de capilarización muchas veces son el darle un espacio en aquellas dinámicas que ya tenemos establecidas. Por lo tanto, el proceso de vigilancia e inteligencia es para todos, es para todas las organizaciones, o por lo menos así lo visualizamos nosotros, ¿no? Somos 10 personas, como Patricia bien ha mencionado al comienzo, y para nosotros se ha convertido en algo clave. Y no solo eso, en esta última transparencia que os pongo es, lo hemos hecho para nosotros, podemos hacerlo para otros. De hecho, las empresas de nuestro entorno vieron un potencial en la herramienta, en esas dinámicas internas que teníamos. Entonces, bueno, pues desde esa perspectiva, pues también hemos empezado a trabajar, como ponía antes en el cronograma, pues a ofrecer ese servicio y a colaborar con otras empresas en instaurar sus propios procesos de vigilancia e inteligencia.
Y simplemente comentaros que seguimos aprendiendo, este proceso es vivo, seguimos mejorando, creemos que es importante tener un proceso para que no se convierta la dinámica en algo pesado, sino que ese mismo proceso vaya evolucionando dentro de la empresa, teniendo muy en cuenta, bueno, pues cuáles son nuestras formas de trabajar. Y por mi parte, esto es todo. Ha sido como un chorreo de Y ya está bien, información. ¿no? Yo creo que ha sido muy pormenorizado, pero ha quedado súper claro. Como bien os ha dicho Yana, podéis ir escribiendo preguntas en el chat. Hay una de ellas que la voy a contestar yo, si te parece, Leire, porque me preguntan que a ver si tenéis alguna plataforma de gestión de vigilancia. Ellos mismos tienen su propia herramienta que se llama Intune, ¿eh? Entonces, que tampoco hemos, como bien ha dicho Leire antes, no hemos entrado a analizar porque no es el fin No. de esta sesión, ¿no? Pero ellos tienen su propia herramienta. Bueno, es flipante porque están mega atrás, la gente todavía, hemos estado un montón. Yo, mientras la gente se anima, quería comentar que, bueno, Asaro, entre otros, está dentro de nuestra propia red de expertos dentro de lo que es un proyecto que tenemos en Innovasque que se llama Cultura de Prospectiva, como os he dicho. ¿Qué buscamos con esto? Que todas las organizaciones vascas sepan mirar al futuro y, como bien decía Leire, todos vigilamos, pero que vigilemos de una manera mucho más ordenada, sistematizada y centralizada. Cualquiera de vosotros que quiera preguntarme cómo entrar a formar parte de este proyecto se puede poner en contacto conmigo. Hay partes que son abiertas a todo el mundo y otras partes que son abiertas solo para los socios. Pero también quiero agradecer por eso a todo Asaro, que están dentro de la propia red de expertos que nos están ayudando a llevar a cabo este, este proyecto. Y yo lo que te quería, bueno, ayer en una de las sesiones que tuvimos comentaban que el problema que hay, que yo creo que, bueno, más que una pregunta, Leire, es una reflexión y no te va a sonar nada raro lo que te voy a decir. Este momento de, vale, bien, ya tengo todas las fuentes, todo vigilado, todo con mis palabras claves, pero con toda esa información, o sea, el siguiente paso, al final nos comentaban muchas organizaciones que si no tienes alineada no solo a la dirección, que obviamente, sino a las propias unidades, cómo consigues que ese trabajo de frutos, ¿no? O sea, quiero decir que al final el vigilar está muy bien, pero si no hay una toma de decisiones, como bien decías tú, es inviable. Y vosotros tenéis vuestras propias sesiones donde ponéis en común todo lo que estáis sacando de la vigilancia, ¿verdad? Lo has comentado, pero por un poco para volverlo a... Sí, es verdad que suele pasar en muchas organizaciones y a nosotros también, ¿eh? Vale, ya he vigilado. ¿Y ahora qué? O sea, Claro. tengo información, he ido a esta feria, tengo este acta, he hecho un benchmarking de mis competidores, vale, y ahora con todo esto, ¿qué hago, no? Nosotros empezamos con una dinámica muy sencilla en su día, que era pues leernos las noticias y hacer un plan de acción muy sencillito sobre lo que nos inspiraban esas noticias, ¿no? Que podía ser desde, oye, mira, pues he leído que en este proyecto europeo se ha desarrollado una metodología, no sé, para innovar en las empresas. Oye, pues, ¿y quiénes son los partners del proyecto? Pues Pepito y Juanito. Oye, pues vamos a llamarle a Juanito, ¿no? Y hacer como un plan de acción muy sencillito sobre qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que estoy analizando y si eso me lleva a alguna acción concreta, ¿eh? Y recogerlo pues en una Excel como si fuera un plan de acción, ponerle una fecha y hacerle un seguimiento. Luego, por otra parte, ya hay otra serie de reflexiones pues que igual necesitan, o una serie de acciones, perdón, que necesitan otra serie de reflexiones. Y nosotros, por ejemplo, pues internamente, tanto en Ekintza, en Sustapen Gunea, como en Empresa Gunea, como en el propio Behatokia, pues tenemos
los foros de trabajo que tenemos en el que le dedicamos tiempo bueno, pues a analizar todo eso que hemos ido leyendo, todo eso que hemos ido, digamos, recibiendo, ¿no? De los diferentes sitios en los que hemos estado. Y a nosotros también nos ha solido ayudar pues, la utilización de herramientas como los mapas mentales, ¿no? Que te ayuda, por ejemplo, a recoger conceptos y luego pues, en reuniones específicas que pueden ser, pues no sé, antes del plan, de la definición del plan de gestión del año siguiente, etcétera, bueno, pues analizar todos esos conceptos y ver qué es lo que nos inspira, ¿no? Y ver si de ahí pues podemos sacar proyectos. Bai, no sé si he ayudado o he enrollado. No, súper de ayuda, ¿eh? ¿Qué tal? Leire, Marca, quita el sonido de tu... Sí, pero es que ya se hago punto, ya sabes. Bai, Leire, galdera bat, komentatu duzunaren jarraipen gisa jartzen digute txatean. Nagore Barrenak galdetzen du, bueno, eskerrak ematen dizkizu hori hasiera batean, eta galdera txiki bat, ea zenbaterako egiten dituzue analisi bilera hoiek. Izan ere, eraginkorrak izan daitezen. Nos preguntan desde el chat para Leire, que hasta qué punto hacen esas reuniones de análisis para que sean eficaces. Leire, ez zaizu entzuten, dakazu mikrofonoa... Bai, komentatzen nuen bezala, bueno, azken finean, guk erabiltzen duguna da ja, gu oso erakunde txikia gara, orduan berez ezarrita ditugun dinamikak aprobetxatzen ditugu. Kaso batzuetan, 15ean behin izan daiteke eta beste kaso batzuetan hileroko deskargo bileretan edo. Baina gero beste gauza bat nahi nuen aipatu ere bai, ezta? Eta igual da, denboraren poderioz, nahiko barneratuta daukagula, ezta, zaintza egitea eta zaintza horrei balio ematea, ezta? Eta kasu askotan gertatzen zaigu, bilera horretara heldu aurretik pertsonak ja prozesu guztia egin dutela, beraiek bakarrik. Lo que estaba comentando era, en respuesta a la pregunta, es que nosotros eso lo tenemos un poco delegado, digamos, en cada una de las actividades, ¿no? Hay actividades que tienen reuniones quincenales, hay actividades que tienen reuniones mensuales y es entonces donde, bueno, pues se aprovecha, ¿no? Pero por otra parte, lo que sí quería comentar también es que, bueno, pues los años que llevamos con esta dinámica también nos han llevado a interiorizar la vigilancia y la parte de inteligencia. Entonces, que hay veces que lo que nos ocurre es que las personas ya de manera proactiva, casi sin llegar a estas reuniones, ya pasan de la vigilancia y la inteligencia y lo que llevan a esas reuniones ya son propuestas concretas de proyecto. Bai, bueno, mila esker Leire, badaukagu beste galdera bat, eta gustatuko litzaiguke zuk horrela laburtsuki azaltzea zuen plataformak zer egiten duen. Ze galdetzen digute, Imanol Iparragirre galdetzen du, plataformaren barruan ea soilik notiziak dituzuen edo dokumentuen akten base de datuak dituzuen ere. Orduan, igual komenigarria izango litzateke, hori, era labur batean hori azaltzea. Nos pregunta Imanol Iparragirre, o más bien le pregunta a Leire, sobre la plataforma, si únicamente gestionan noticias o si también otro tipo de documentos, actas, etcétera, etcétera. Le he pedido a Leire, bueno, pues que nos lo explique brevemente.
Bien, la plataforma tiene noticias, pero también tiene documentos que nosotros subimos a esa plataforma, ¿vale? La plataforma tiene dos apartados claros, uno es el de vigilancia y otro es el de inteligencia. En el apartado de vigilancia, bueno, pues la plataforma, una vez de que la alimentas con esas fuentes de información, tanto links de páginas web como Twitter, como pues, canales de YouTube, etcétera, bueno, con lo que vayas a alimentar, lo que hace es una lectura de las noticias en base a aquellas palabras clave que tú le das, y lo que te manda es ya la información depurada por área de vigilancia, ¿vale? Todas esas fuentes están unidas a un área de vigilancia a la cual además le has puesto un objetivo. En la plataforma la posibilidad que te da es de valorar esas noticias. Una vez de que valores esas noticias, además, en esa valoración puedes incluir comentarios y puedes enviarlas de forma directa a aquellas personas que creas que pueden tener interés, o además te da la posibilidad de crear boletines. Esos boletines creados en el periodo de tiempo, bueno, pues que a la organización le sea más conveniente. Y además es una hemeroteca, porque también puedes hacer, digamos que búsquedas en base a las temáticas, en base a la valoración que hayas dado a las noticias, puedes también hacer búsquedas sobre los documentos que has incorporado. Y luego, bueno, pues estamos trabajando en la fase de inteligencia, que sería otra de las áreas, y en esa área lo que se va a poder hacer, porque lo estamos desarrollando a día de hoy, va a ser más cómo pasar de las ideas, cómo pasar de estas noticias a ideas y de esas ideas a oportunidades concretas. Perfecto, Leire Millasker. Y yo ya para ir acabando, pues, sí que creo que es importante, aunque lo has dicho ya, porque la verdad que, como bien digo, ha sido súper extensa y súper detallada la presentación, que animes a la gente, porque al final parece como que esto es para los grandes y que va, esto a mí no me afecta. Entonces, creo que ya lo has dicho, pero que esto es para todos, tiene que ser algo que la gente tiene que tener súper claro, y que, aunque en un principio es costoso, porque no vamos a decir lo que no es, luego lo que reporta son muchísimos beneficios. Sí, creo que, bueno, pues por nuestra parte, nosotros empezamos con un sistema muy sencillo, ¿no? Con una Excel y, como he comentado, ¿no?, con una Word, y preguntándonos sobre todo, no tanto en la parte del observatorio, porque, bueno, pues en ese área ya el volumen de información pues era muy relevante, ¿no?, cuando ya tomamos la decisión de trabajar con la plataforma o de crearnos una plataforma propia, ¿no? Pero sí en la parte de mejora de la competitividad de Asaro, por ejemplo, si no hubiéramos tenido todo el recorrido anterior, seguramente nosotros no hubiéramos empezado a trabajar con la plataforma. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Que el proceso puede empezar de forma sencilla, identificando, bueno, pues aquellas reuniones en las que participáis y tenéis actas, identificando, bueno, pues cuáles son vuestros referentes y leyendo esas noticias y buscando un espacio para poder compartir eso, sin tener que hacer grandes diseños de proceso, ni utilizando en un principio pues herramientas que igual, bueno, pues puedan ser más complicadas, ¿no? Como he comentado antes y os he animado a esa reflexión, creo que todos vigilamos y lo que nos falta es, bueno, pues identificar realmente qué es lo que necesitamos vigilar teniendo en cuenta nuestros objetivos,
y luego ver dentro de la organización cuál es la vigilancia que ya realizamos y darle forma, ¿no? Organizarla y crear un espacio para que podamos compartir esa información. En nuestro caso, pues ha sido estratégico y sabemos que si no hubiéramos o no estuviéramos realizando este proceso, pues seguramente muchos programas de los que tenemos definidos puede que llegáramos a definirlos, pero seguramente llegarían más tarde, ¿no? Y ese más tarde igual ya sería tarde. Entonces, animaros porque a lo que ayuda es a estar al día, no solo estar al día, sino además adelantarte un poquito para que puedas ir adecuando toda la organización, bueno, pues a eso que puede ir llegando, ¿no? A esas señales que llegan, ¿no? Perfecto, pues Milla Esker, vamos a ir, bueno, voy a ir cerrando ya porque no hay preguntas, yo creo que porque ha sido todo muy claro, no por, no por nada. Sí que es cierto también que estas sesiones, una vez que pasan, las dudas pueden surgir, ¿no? De cuando ya lo empiezas a sentar la información y demás. Os voy a enviar hoy a lo largo de la mañana la presentación que ha hecho Leider, o que es el propio PPT, y a partir de la semana que viene lo tendréis ya, lo que es la propia sección en la web de Innovasque. Como siempre, deciros que cualquier sugerencia y demás es siempre bienvenida, y que buen verano y que nos vemos en septiembre con Angulas Aguinaga. ¿Vale? Venga, Milla Esker, agur. Eskerrik asko danori eta, bueno, kalderari edo zalantzari baldin badaukazue, prest gaudela erantzuteko. En el caso, eskerrik asko a todos, y en el caso de que alguien quiera profundizar en alguna cosilla que hoy hayamos comentado, pues nuestra disponibilidad a poder hablar con vosotros. Perfecto. Muy bien. Agur. Agur guztioi.